Hola a todos. En este ejercicio se nos pide que consideremos un objeto ligado a un muelle cuya posición viene dada por la ecuación expresada en unidades del sistema internacional x de t igual a 0,05 coseno de 9,90 t, donde, como estamos viendo, tenemos que la amplitud son 5 centímetros y omega son 9,9 radianes por segundo. Por otro lado, vemos que no están utilizando la ecuación que utilizamos nosotros normalmente, no está dado como y de t, sino como x de t. Eso básicamente es porque el movimiento, en vez de estar en el eje vertical, está en el eje horizontal. Es decir, esto se podría representar como una partícula unida a un muelle que está realizando oscilaciones en un eje horizontal, un eje X. O simplemente que al eje vertical lo ha llamado X. Podría ser lo mismo. Bueno, en cualquier caso, el sistema es un movimiento armónico simple. El movimiento del sistema es un movimiento armónico simple. Vamos a ver qué nos pide en el ejercicio. Nos está pidiendo la velocidad máxima del objeto, instante en el que se alcanza por primera vez, y lo mismo con la aceleración. Aceleración máxima del objeto e instante en el que se alcanza por primera vez. Bueno, lo que vamos a hacer lo primero es sacar las ecuaciones de este movimiento. Tenemos que x de t es igual a 0,05 por el coseno de 9,9t. Vamos a sacar la velocidad. La velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, es decir, la velocidad en función del tiempo va a ser igual a menos 0,05 por 9,9 por el seno de 9,9 t. Y la aceleración, a su vez, va a ser la derivada de la velocidad respecto del tiempo, es decir, menos 0,05 por 9,9 al cuadrado por el coseno de 9,9 t. Estas serían nuestras ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Aquí nos está preguntando cuál es la velocidad máxima en el apartado A. Pues vamos a ir a la ecuación primera que tenemos. Vamos a ir al apartado A. Apartado A. Y nos dice que cuál es la velocidad máxima. La velocidad máxima se va a producir cuando seno de 9,9t sea igual a 1. Es decir, bueno, vamos a considerar el valor absoluto en primer lugar para quitarnos el signo negativo que tenemos. Cuando nos preguntan velocidad máxima, no tenemos que dar el valor negativo, es la velocidad máxima en valor absoluto. De tal manera que quitamos ese signo negativo, 0,05 por 9,9 por el seno de 9,9t, que esto es igual a 1 para la condición de velocidad máxima. De tal manera que la velocidad máxima es 0,05 por 9,9, 0,495. 0,495 metros por segundo. Y ahora nos pregunta en qué momento se adquiere esa velocidad máxima. Bueno, pues para saber en qué momento se obtiene esa velocidad máxima, tenemos que ir al seno. Seno de 9,9t tiene que ser igual a 1. Eso quiere decir que el argumento del seno, es decir, 9,9t, tiene que ser igual a pi medios. Para que el seno sea igual a 1, lo que hay dentro del seno tiene que ser igual a pi medios. De tal manera
que el tiempo es 0,159 segundos. Vamos al apartado B. En el apartado B, igualmente, nos piden la aceleración máxima. Pues aplicamos la ecuación de aceleración máxima en valor absoluto, igualmente, para quitarnos el signo negativo. Los valores máximos no hace falta que los demos, no debemos darlos con valor negativo. 0,05 por 9,9 cuadrado por el seno, perdón, por el coseno de 9,9t. Y aquí hemos dicho que este coseno tiene que ser igual a 1. De tal manera que como resultado nos da que la aceleración máxima va a ser 4,9 metros partido de segundo al cuadrado. ¿Y cuándo se adquiere esa aceleración máxima? Pues ahora, de nuevo, vamos al coseno. El coseno de 9,9 t debe dar igual a 1, de tal manera que 9,9t tiene que ser igual a 0. El coseno de 0 es igual a 1. Y eso hace que el tiempo, en este caso, el tiempo sea igual a 0 segundos. En el momento inicial, la aceleración máxima, la aceleración era máxima en el momento inicial.